Y acá estamos con Luis Delía, Luis, político, dirigente de tendencia social cristiana, argentino en esencia, y la verdad es que no creemos que necesite mucha más presentación porque todos lo conocen. Hola Luis, gracias por aceptar la invitación. No, por favor, gracias a ustedes. Luis, para empezar, ¿cómo ve hoy la situación en Argentina? ¿Cómo, si tuviera que describir una foto, cómo la describiría? Bueno, hubo que enfrentar dos pandemias. La pandemia económica del macrismo, que nos dejó 100.000 millones de dólares de deuda externa con vencimientos muy cercanos, y la pandemia sanitaria, que dejó 115.000 muertos a raíz del COVID-19, ¿no? Así que, bueno, es una situación harto complicada. Yo creo que en general en la pandemia, salvo el tema fronteras, que es un tema muy opinable, el resto creo que hubo un buen manejo a la hora de aplicar cuarentenas, restricciones, de ir a buscar vacunas. Y empezamos a percibir por los datos de la realidad que el final está cerca. Bueno, ahora nos ha quedado un tema que se ha transformado en central, que es el tema de la deuda externa y de la relación con los organismos multilaterales de crédito, que bueno, va a haber que ver cómo se resuelve, y cómo hacemos para que esos organismos multilaterales de crédito y los buitres internacionales no impongan condiciones bueno, que de alguna manera cercenen el futuro de la familia argentina, ¿no? Bien, Es Luis, un momento muy complejo. sí, momento complejo en líneas generales para el argentino de a pie, ¿no? Para la gran mayoría de los argentinos hoy, la recuperación de la economía. Ahora usted, recién hablábamos de, esto mencionaba el endeudamiento, que no hay dudas, el endeudamiento que se registró durante la presidencia de Mauricio Macri. Lo hemos escuchado decir que para usted los 12 años de el gobierno, o los gobiernos de Néstor y Cristina, fueron como un regalo del cielo. ¿Cree que la situación que vivimos hoy en la Argentina en general a nivel económico realmente solo se deben a estos 4 años de la presidencia de Mauricio Macri? ¿No cree que hay problemas que se arrastran desde hace muchos más años atrás en la Argentina? La verdad que no. Argentina tuvo con Néstor y Cristina 10 años consecutivos de crecimiento económico, donde hubo superávit primario de caja y donde el Fondo Monetario tuvo que cerrar sus puertas después que le pagamos 9.835 millones de dólares y tardó más de, bueno, casi 15 años en volver, ¿no? Volvió con Macri. Digo, era un país que crecía, que se desarrollaba, que distribuía, porque no solo es crecer, también hay que crecer y distribuir, porque en algún momento hubo crecimiento neoliberal, pero ese crecimiento no distribuía, quedaba en poquísimas manos. Bueno, ese camino se encargaron de cortarlo en 4 años, y ya el año que viene, en marzo, por la negociación de deuda que hizo Macri, que pagaba 20.000 millones de dólares en marzo. Digo, realmente una calamidad el macrismo, que abortó esta posibilidad de desarrollo que teníamos con el tiempo. ¿Cree que la actual gestión, más allá de que bueno,
tuvo el tema de la pandemia, que es inevitable, y eso le generó muchísimos conflictos. ¿Iba hacia el mismo sitio, hacia los mismos caminos que los gobiernos de Néstor y Cristina? No, hay concepciones distintas. A ver, tuvimos durante 1 año y medio una mezcla que es muy peligrosa. Tuvimos ajuste fiscal y pandemia, que es una relación tóxica. El ajuste fiscal hizo que en los últimos 6 meses no repartiéramos ni siquiera la comida de miles de comedores en todo el país. Digo, me parece que es algo que hay que revisar, como hay que revisar la posibilidad y la letra de los acuerdos que son inminentes con el Fondo Monetario Internacional. Por eso yo digo que el kirchnerismo debe recuperar la calle, debe recuperar la épica, que la gran pelea debe ser contra el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los buitres internacionales, y esto de ninguna manera es en contra de Alberto, es a favor de él, que él utilice la fuerza de un país movilizado para negociar en las mejores condiciones posibles. La verdad, no estoy diciendo nada nuevo. Este es el viejo libreto de Néstor Kirchner, que aplicando esta fórmula logró la quita más grande que obtuviera país alguno en la faz de la tierra, de deuda privada. Ni siquiera la Unión Soviética en su caída consiguió lo que consiguió Néstor en términos de quita y de condiciones de pago a 30 años consiguió Néstor. Sí, no hay dudas que la presidencia de Néstor, especialmente después de la crisis del 2001, sí, la gestión, el país empezó a crecer. También es cierto que la situación actual no se parece o no tiene las mismas características o los mismos condimentos que la del 2001. ¿Cómo vive usted? Lo ha declarado, ¿no? Estas diferencias que en principio se notan entre Alberto y Cristina. Son dos excelentes cuadros. Yo creo que está bueno el debate público. Lo que no podemos es rompernos. Y hay que aprovechar la fuerza de un país movilizado, la fuerza de los sindicatos, de los trabajadores, de los movimientos sociales, para volcarla en la calle y que eso a la hora de sentarse internacionalmente les dé fuerza para negociar. El viejo libreto de Néstor, en definitiva. Yo digo, lo peor que podemos hacer es pelearnos entre nosotros o crear un clima de antagonismo. ¿Qué le pasó con los resultados de las PASO? ¿Cómo los vivió? ¿Lo sorprendieron? Con mucha tranquilidad. Primero, pagamos el alto precio de no hacer paso. El Frente de Todos tuvo una lista única. Es una burrada de la que hay que tomar nota. Nosotros tendríamos que haber tenido 4 o 5 listas, que todos pudieran participar, ampliar la base electoral, y Cristina debería haber sido la garantía de esa participación democrática de todos los sectores. No, en vez de hacer esto, resolvimos hacer lista única. Bueno, estas son las consecuencias. Hay que tomar nota, nunca más listas únicas. De todos modos, la PASO es una interna. La interna Frente de Todos no tenía ningún atractivo. Vamos a ver qué sucede ahora en las generales, donde yo creo que los pueblos no se suicidan y le tienen picado el boleto al macrismo. Yo no creo que el macrismo gane las elecciones. Luis, ¿qué opina de los cambios en el nuevo gabinete? O sea, los cambios que se hicieron y que terminaron en este nuevo gabinete. Creo que lo fortalecen Alberto, y ahí fue gente con muchísimo oficio político, ¿no? Mucho oficio. Creo que es posible
que este gabinete fortalezca la gestión de Alberto. Usted hablaba recién de la lista única con la Cámpora. ¿Cómo es su vínculo con la gente de la Cámpora? No es un problema de vínculos. Yo creo que los pibes son una gran novedad para la política argentina. Yo les tengo afecto, los aprecio. Me parece que son, repito, una gran novedad para la política argentina. Ahora, espero que no lo gane el hegemonismo que tiene el virus del sectarismo y el virus de la cosa sectaria y excluyente que hace mucho daño, ¿no? Yo creo que la Cámpora es una parte del movimiento nacional. Me niego a creer que sea todo el movimiento nacional. Sería poco inteligente hacer eso. Igual ahora está más tranquilo. Estaba ahí declaraciones suyas que dice los mariscales de la derrota nos metieron en una lista única, patadas en el culo. Pero bueno, dijo lo mismo, menos Bueno, enojado me parece. no, pero fue la noche de la derrota. Los pibes saben que el haber hecho listas únicas fue un tremendo error. Nunca más. Y la que tiene que garantizar democracia interna es Cristina, porque eso amplía y ensancha nuestra base electoral, ¿no? ¿Cómo la ve? Digo, ¿Cómo la ve hoy a Cristina? Cristina es el mejor cuadro de la política argentina, no sé, de los últimos 30 años, junto con él. Digo, un gran cuadro, una tipa muy formada, a la que hay que ayudarle y darle debate a la hora de conducir el movimiento. Evidentemente acá se cometieron errores. Digamos, las listas únicas y el ajuste económico fueron las dos razones más profundas de nuestra derrota. Ahora, en relación al ajuste y si quieren, de estas diferencias con Guzmán, usted lo mencionaba antes, estamos de cara a marzo, el pago de una cantidad de dinero al fondo. ¿Cómo se logra en este país, sí, en el estado en el que está hoy, con una cantidad de empresas cerradas, falta de empleo, eh, si no es haciendo algún tipo de ajuste, empezar a recomponer? Pero, a ver, ¿el ajuste para qué? ¿Para tener equilibrio fiscal y pagarle a los de afuera? Yo cuando me dicen que la economía va a salir adelante si genera el clima para lograr inversiones extranjeras, me río en la cara de los que dicen eso. La Argentina siempre vivió del mercado interno y la Argentina va a crecer, se va a desarrollar y va a recuperarse por su mercado interno, no por las inversiones extranjeras. Acá las inversiones extranjeras hay que ponerle la lupa y hay que tenerlas hipercontroladas, ¿no? No, bueno, pero para Sí, que haya mercado interno tiene que haber trabajo y para que haya trabajo tiene que haber empresas, no importa si extranjeras o nacionales, que produzcan. No importa de dónde vengan las inversiones, si de adentro o de afuera. sí importa, porque las inversiones nacionales derraman y distribuyen acá adentro. Fíjense lo que sucede con el sector agroexportador. 20 empresas exportan 150 millones de toneladas de grano y evaden por año 40.000 millones de dólares. Esas 20 empresas son extranjeras, mayormente estadounidenses, europeas y chinas. Bueno, ahí
hay un agujero grande con la evasión, con el contrabando. Fíjese lo que sucede en Paraguay. Paraguay exporta 7 veces más de lo que produce. Eso tiene que ver con el contrabando con la Argentina. Pero si fueran Bueno, empresas nacionales no pasaría lo mismo. Luis, es una cuestión de control, no es no, una bueno, cuestión de extranjeros o nacionales. Digo, sí, usted también sabe es una... que en este país se desecha la ley, echa la trampa, y la trampa la hacen todos, los nacionales y los extranjeros. En eso le doy la razón. Ahora aceptemos que tenemos 400.000 millones de dólares en el extranjero que se generaron acá adentro. Bueno, hay que ponerle el cascabel al gato y dejar de que estos vericuetos de la política terminen poniéndole freno al crecimiento argentino. En política no se puede tener 1.000.000 de amigos. Evidentemente hay que tocar intereses para favorecer el interés de todos. Sin duda, sin duda. Luis, ¿cómo fueron los años en los que estuvo detenido? 3 años, lo más duro de mi vida. 3 años durísimos. Hay que estar una noche de Navidad mirando las luces de Bengala por la ventanita de la celda. Yo estuve preso, como dice el cable 1222 de Wikileaks, por decisión de los Estados Unidos, que pidió mi detención a Macri, y no estoy acusado ni de chorro ni de coimero. Estoy acusado de haber encabezado una protesta el día que asesinaron a un dirigente social, Martín Cisneros. Fueron los 3 años más duros de mi vida, pero salgo sin rencores, sin bronca, con mucha esperanza, y a los que me metieron preso siempre les digo, no lograron quebrarme. El día que salí de libertad, me vinieron a buscar a mi casa 10.000 compañeros. Y fue muy conmocionante que jueces en funcionamiento como Juan Ramos Padilla me haya venido a pedir me haya venido a pedir perdón en nombre de la justicia argentina. Y había varios jueces ahí acompañándolo. Para mí fue motivo de muchísimo orgullo. En una charla con Milagros Sala, en una de las declaraciones de Milagros, muchos soñábamos con que el gobierno de Alberto y de Cristina iba a dejar de tener presos políticos, pero lamentablemente la justicia no lo permite. ¿Considera que sigue habiendo presos políticos hoy? Yo creo que el lawfare es un plan de los Estados Unidos para todo el continente latinoamericano. Yo cuando miro la Cumbre de los Pueblos, el 4 y 5 de noviembre en Mar del Plata, todo lo que estábamos en el escenario, que fue la peor derrota de los Estados Unidos en los últimos 50 años, donde unidos le dijimos no al ALCA, que era el último intento de anexionismo colonial del imperio. Bueno, los que hicimos eso y que estábamos en ese escenario están o muertos, o presos, o perseguidos. ¿Cómo ve el panorama de acá a noviembre, en principio pensando en las legislativas? ¿Cree que se puede revertir el escenario de las PASO? Creo que se puede revertir, pero si no se pudiera, hay 2 años para trabajar duro para revertir en el 2023. Muchísimas gracias, Luis. No le robamos más tiempo. Sabemos que a las 3 se tiene que ir. Le agradecemos muchísimo haber estado con nosotras. No, muy agradecido por la posibilidad. Que tenga buenas tardes. Gracias. Igualmente.